¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta linda experiencia del estudio de la Biblia a través del programa Reavivados por su palabra. Agradecemos al Señor por esta hermosa bendición y es mi oración permanente para que al estudiar la palabra de Dios, al estudiar el capítulo diario, nuestras fuerzas espirituales sean fortalecidas, nuestro deseo de salvación afirmado, pero sobre todas las cosas, exista en ti y en mí un deseo de hacer la voluntad del Señor y de trabajar para Él, para edificar a otros en el reino de los cielos. Agradecemos al Señor por su cuidado y como cada día quiero invitarte a compartir conmigo tus propias conclusiones, tus propias, a tu propio aprendizaje del capítulo para que de esa forma nos alimentemos los unos a los otros. Agradezco al Señor también por aquellos que se han venido sumando a la suscripción del canal. Te invito a suscribirte y a compartir cada publicación para que muchos más aprendan del Evangelio del Señor, amen su palabra, se edifiquen en ella y seamos todos más que vencedores. Estamos llegando al capítulo número 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en este capítulo vamos a encontrar nosotros a un apóstol Pablo que ama profundamente a la iglesia en Corinto, a un apóstol que presenta sus sentimientos más fuertes que siente por esta iglesia, el amor desinteresado que siente por sus conversos. Así que, aunque algunos versículos se le ha tratado de dar más de una interpretación, sin duda lo que resalta en los mismos es el amor profundo que Pablo siente por la iglesia en Corinto. Y entonces, por eso dice diciendo que ha determinado no ir a ellos con tristeza, es decir, si Pablo hubiera visitado la iglesia como tenía pensado hacerlo previo a la escritura de la primera carta a los Corintios, donde él reprende los pecados que estaban socavando a la iglesia, quizás el encuentro no hubiera sido el mejor. El encuentro entre ellos hubiera sido áspero, hubiera sido sin duda hasta tendencia a enemistad. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe la carta, reprende severamente el pecado que estaba ocurriendo allá en la iglesia, envía a Tito para que intervenga en favor de ellos, los ministre, los atienda y traiga un informe. Y entonces el apóstol dice que él está planificando ir, pero ahora ir en una forma diferente, gozoso de que la respuesta a la carta fue bastante favorable. Los de Corinto, los de la iglesia de Corinto, habían decidido entonces aceptar los consejos paulinos, habían decidido aceptar lo que el apóstol estaba uh, ministrando, enseñando, la forma como el apóstol estaba indicando el camino a seguir, y esto contentaba al apóstol Pablo en forma extraordinaria. Ah, Manifiesta el apóstol Pablo, por ejemplo, en el verso número 4, los sentimientos de tristeza, de aprensión, de tribulación, usando la expresión que él mismo usa cuando escribió esta primera carta. Dice que la escribió con muchas lágrimas, y aquí tenemos una lección interesante para todos nosotros que hacemos vida dentro de la iglesia del Señor. Pablo va a demostrar que al pecado hay que llamarlo por su nombre, que al pecado hay que decirle pecado, pero que hay que amar de una forma extraordinaria al pecador como Cristo lo ama. La reprensión eclesiástica nunca puede ser
un instrumento de venganza, un instrumento para demostrar que soy mejor que otro, un instrumento para burlarnos o para hacer sentir mal a la persona que está siendo disciplinada, sino que por el contrario, debe ser un instrumento de la redención manifestada en Cristo Jesús. Y cuando el apóstol Pablo reprende a la iglesia de Corinto, pero los corintios entienden que lo ha escrito con amor, que lo ha escrito con deseo vehemente de que ellos cambien. Entonces allí definitivamente hay una reacción positiva en parte de ellos. Y qué lección tan extraordinaria. Cristo odia el pecado, pero ama profundamente el pecador. Y el odio de Cristo no es un odio visceral como el odio del ser humano. Es una repele el pecado. No puede, porque su naturaleza no puede convivir con el pecado. Pero odia profundamente, perdón, ama profundamente al pecador. Ama profundamente a aquel que decide caminar con él y soltarse del pecado. Ama profundamente a aquel que sigue sufriendo en el pecado, que sigue luchando, y ama profundamente a aquel que aún no le conoce, está inmerso en el pecado por desconocimiento. A todos ellos los ama el Señor. Y aquellos que hacemos vida en la iglesia, haríamos bien en actuar de esa misma manera. Dice el apóstol Pablo en los versos 12 y 13, una vez más manifiesta el gran amor que tenía por la iglesia que está en Corinto, que estaba en Corinto, porque dice que cuando llegó a Troas para predicar el Evangelio, aunque las puertas fueron abiertas, es una expresión que indica que el Señor estaba prosperando la predicación en ese lugar, que Dios estaba dando mucha oportunidad. Aún así, el apóstol Pablo no tuvo reposo, no pudo continuar la obra, porque no encontró a Tito en ese lugar. Habían cuadrado, habían quedado con Tito en verse allí para que él trajera el informe de la iglesia, y Pablo estaba angustiado por saber cómo había reaccionado la iglesia en Corinto, cómo habían enfrentado la situación y cómo habían recibido las soluciones. Hay varias cosas que podemos deducir de estos dos versículos. Hay varias cosas que podemos extraer, aprender de estos dos versículos. Lo primero, ya lo he dicho, lo voy a enfatizar. Pablo sentía un profundo amor por sus conversos, por aquellos que él había logrado, ayudado, mejor dicho, a llegar a los pies de Cristo Jesús. Y aunque la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios pudiera haber sido dura, pudo haber sido escrita con un lenguaje fuerte, fue escrita con un sentimiento de paternidad, un sentimiento de amor, de deseo, de añoranza por el cambio de ellos. Y cuando él no encuentra a Tito, que trae el informe, pues yo me imagino que empezó a pensar cómo reaccionarían, qué pasaría, no les gustaría, se desintegraría la iglesia, no habían estos medios que hay ahora de comunicarnos fácil, pues un mensaje de texto, un WhatsApp, un correo electrónico a Tito para ver dónde venía. Y Pablo en ese desespero no logra hacer el trabajo. Lo segundo que yo encuentro acá y que me gusta es una aplicación muy personal, es una aplicación muy para mí, es la humanidad del apóstol Pablo. Alguien pudiera censurar a Pablo y decirle cómo es que Dios está abriendo las puertas, cómo es que Dios está abriendo oportunidades y tú no vas a predicar. Eso es pecado. Si alguien hoy en día reaccionara de esa forma, pues hasta lo apedrearíamos por rebelde, por pecador. ¿Cómo es que Dios, si tú estás pensando, confía en Dios, es que no tienes fe?
Pablo era un hombre de fe. Pablo era un hombre de Dios, un hombre aferrado al Señor. Sin embargo, vamos a encontrar aquí su humanidad, cómo se va a manifestar en esta ansiedad que no le permitió, dice, a terminar de predicar, terminar la obra, a pesar de que todo estaba saliendo bien, porque sentía aprensión por la iglesia en Corinto. Así que parte a Macedonia, dice la escritura, porque Macedonia está en camino entre Troas y Corinto, o estaba en el camino entre Troas y Corinto, y esperaba entonces mirar, encontrar allí a Tito, otro de sus hijos en la fe, a quien él había encargado entonces de ministrar la iglesia en Corinto. Los últimos 4 versículos, 14, 15, 16 y 17, son un versículo de esperanza. Son versículos de victoria. Alabado sea el Señor. Y vamos a extraer algunas lecciones también para nosotros en la hora de hoy. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Primera lección, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que oler a Cristo Jesús. Donde quiera que pasemos, donde quiera que vayamos, donde vivimos, donde trabajamos, donde nos desenvolvemos, donde estudiamos, nosotros debemos esparcir el conocimiento de Cristo Jesús. Y muchas veces ese conocimiento no se esparce tanto como con una fe de Jesús, predicando, dando un estudio bíblico. Muchas veces ese olor se esparce simplemente manifestando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que aquellos que nos vean sepan que hemos estado con Cristo Jesús, que hemos caminado con Cristo Jesús. Así que debemos esparcir el olor a Cristo. Ahora, ese olor de su conocimiento, ese olor de su palabra, es para algunos un olor de vida, dice el apóstol, pero para otros un olor de muerte. Vida para los que se salvan, olor de muerte para los que se pierden. Y el apóstol Pablo está haciendo aquí alusión a algo muy común en el tiempo en que él escribe esta carta. Las marchas victoriosas del ejército romano, las marchas victoriosas del ejército de Roma, cuando marchaban y conquistaban alguna ciudad o repelían alguna manifestación de rebelión. Ellos traían a los cautivos y era el olor de la victoria, era el olor de, de, la, de haber triunfado, que lo celebraban los romanos esparciendo incienso en todas las calles de Roma. Era un olor que cuando se esparcía, Roma sabía que habían obtenido la victoria. Y algunos esclavos eran llevados, o peor, de los cautivos, eran llevados delante. Para ellos ese olor era un olor de vida, porque los que iban delante eran porque de alguna forma iban a ser no liberados, pero sí salvados de la muerte, mientras los que iban atrás, el olor era olor de muerte, porque sabía que la condenación al llegar era la pena capital. Hoy en día, el apóstol Pablo nos invita a esparcir el olor de Cristo. Lamentablemente para algunos ese olor será un olor de muerte, porque no lo aceptarán, pero no permitas por eso no esparcir el perfume. No permitas por eso no esparcir la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro para pedirle al Señor que nos ayude a ser más que victoriosos. Querido Dios, gracias por este segundo capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Quiero pedirte, por favor, que nos ayudes a tener ese espíritu que Pablo tuvo, a tener tu Espíritu Santo en nosotros, Señor,
para mirar al pecador, para mirar al que yerra, para mirar al que falla, no como un enemigo, no como alguien despreciable, no como alguien que tenemos que execrar, sino como alguien que tenemos que salvar. Por favor, por tu gracia maravillosa, permítenos esparcir el olor de tu nombre, de tu conocimiento, de tu carácter, donde quiera que nos encontremos. Y qué bendición sería que para la mayoría de los que lo sientan sea un olor de vida, Padre. Toca esos corazones con los que trabajamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Lindo día para todos ustedes.